A ver, imaginemos esto por un segundo. Un tribunal condena a una persona basándose única y exclusivamente en unos modelos estadísticos que, tras rascarlos un poco con un análisis riguroso, resultan ser un auténtico desastre metodológico. Hablamos de que las consecuencias de evaluar mal una prueba no son solo un simple suspenso académico, son catástrofes humanas y legales con todas las letras. Pues bien, en el análisis de hoy vamos a diseccionar cómo las teorías de la aclamada filósofa Susan Haack han revolucionado literalmente la forma en que el derecho se enfrenta a la ciencia y a la verdad. Y ojo, porque lo más interesante es que vamos a coger todos esos conceptos filosóficos abstractos y los vamos a diagramar directamente en un programa de estudios jurídicos de 8 módulos, un currículum diseñado específicamente para cambiar de arriba a abajo cómo formamos a los profesionales de la justicia. Nuestra hoja de ruta de hoy es la siguiente. 1. El marco epistemológico. 2. El salto de la teoría al tribunal. 3. El programa de estudios. 4. Metodologías y casos prácticos. Y 5. Las rúbricas y el impacto final. Sección 1. El marco epistemológico. Bueno, la piedra angular de todo este modelo es algo que Susan Haack bautizó como funderentismo. Suena súper técnico, lo sé, pero básicamente es una teoría que mezcla el fundacionalismo con el coherentismo. El detalle crucial que tenemos que entender aquí es que, en un juicio, la evidencia no es una ecuación matemática simple donde sumas porcentajes y listo. Tampoco es un hecho aislado que brilla con luz propia. Para nada. La justificación de cualquier hipótesis depende siempre de dos cosas: un anclaje empírico muy sólido en el mundo real y el apoyo mutuo de un montón de razones diferentes que se van entrelazando y cruzando entre sí. Y lo fascinante de Haack es que no se quedó sentada en la torre de marfil de la filosofía pura. Fijaos en esta cita. Su trabajo dio un giro radical, pasando de criticar conceptos súper abstractos a dar consejos totalmente prácticos. De lo que se trata es de dar a quienes juzgan las herramientas exactas que necesitan para actuar como verdaderos guardianes o gatekeepers frente a evidencias científicas extremadamente complejas. Para que visualicemos mejor una teoría tan densa, Haack usa una metáfora que es sencillamente genial, la del crucigrama. Pensemos en ello. Las pistas del crucigrama serían la experiencia empírica, las pruebas físicas, los testimonios, y las palabras que ya hemos ido rellenando en la cuadrícula y que se cruzan con la nueva palabra que queremos poner representan cómo nuestras razones previas apoyan o refutan esa nueva información. Ninguna respuesta encaja de forma aislada, ¿verdad? Todo tiene que cuadrar a la perfección. Claro, el gran enemigo de este ecosistema tan bien armado es lo que llamamos el atomismo probatorio, es decir, coger una sola prueba, separarla del resto y decidir si vale o no vale por sí misma. Un error de manual. El modelo que estamos desgranando hoy exige una valoración conjunta. No nos vale con contar cuántas pruebas tenemos sobre la mesa. Hay que examinar metódicamente su calidad, cómo dependen unas de otras y si cubren toda la explicación del caso. Sección 2. De la teoría al tribunal. Obviamente, todo este cambio de mentalidad no ocurrió de la noche a la mañana. Hay una línea temporal clarísima si seguimos el rastro desde las primeras publicaciones académicas de Haack, allá por los años 90, hasta ver cómo estas ideas tan profundas consiguieron filtrarse en el día a día de los juzgados y en los manuales de práctica judicial. Y la ruta fue matemática. Empezó en la pura epistemología, de ahí saltó a la teoría de la prueba, luego se metió de lleno en el debate sobre toda esa ciencia producida específicamente para los litigios y finalmente acabó moldeando cómo los tribunales controlan a los peritos. Es exactamente este camino el que acabó inspirando decisiones históricas en el mundo anglosajón, como la famosísima trilogía de los casos Daubert, Joyner y Kumho. Sección 3. El programa de estudios. Entramos en el plato fuerte. Este es el programa de estudios del que hablábamos. 8 módulos diseñados milimétricamente para bajar la teoría a la trinchera. Fijaos cómo funciona. Los módulos 1 y 2 asientan las bases: la verdad, la epistemología y el crucigrama. Luego, los módulos 3 y 4 saltan a la frontera entre el derecho y la ciencia, metiendo diagramas para poder visualizar qué nos está contando un perito. Los módulos 5 y 6 ya son palabras mayores: causalidad epidemiológica, daños masivos y esa pelea constante entre el probabilismo puro y las narrativas alternativas. Y para rematar, los módulos 7 y 8 hacen de embudo. Recogen todo lo anterior para enseñar la habilidad más crítica de todas: cómo redactar una sentencia que esté verdaderamente motivada y bien armada. Es un recorrido formativo redondo. Por supuesto, Haack pone los cimientos filosóficos, pero un programa así necesita un equipo de apoyo, un ecosistema integral de autores de primer nivel. Aquí entran nombres como Michel Tarrufo, imprescindible para traducir todo esto al proceso de derecho continental. Tenemos a Douglas Walton, que nos da las herramientas visuales para ver si un perito es creíble o nos la está colando. Twining y Shum, maestros en montar mapas inferenciales superlógicos. Y Ronald J. Allen, que pone sobre la mesa el concepto de la plausibilidad relativa.
Todos juntos forman un arsenal metodológico al que es casi imposible encontrarle fisuras. Sección 4. Metodologías y casos prácticos. Para que todo esto no se quede en el aire, el temario nos mete de lleno en el laboratorio con casos reales e hipotéticos que son una pasada. Analizamos el papel de guardián que tuvo el juez en el caso Daubert o vemos hasta dónde llegan los límites de la estadística pura usando la famosísima paradoja del autobús azul. Y el colofón llega con tragedias modernas, como el caso de la enfermera Lucía de Berck, un caso real brutal donde unas estadísticas pésimamente calculadas, sumadas a sesgos de confirmación y a descartar hipótesis demasiado pronto, provocaron uno de los mayores errores judiciales de nuestro tiempo. Un ejemplo perfecto del tremendo peligro que tiene fiarse ciegamente de los números aislados. Vale, entonces, ¿cuál es el método exacto que se enseña aquí? Pues es un proceso de 4 pasos súper estructurado. Primero, prohibidísimo conformarse con la primera narrativa que nos cuentan. Siempre hay que formular hipótesis rivales que podamos contrastar. Segundo, toca medir cuánto anclaje empírico real hay ahí debajo. Tercero, hay que ser muy críticos y evaluar si esas pruebas son realmente independientes o si en el fondo todas beben de la misma fuente sesgada. Y cuarto, comprobar que tenemos todas las piezas y que la cobertura del crucigrama está completa. Aquí no hay espacio para la intuición de «a mí me parece que». El curso entrena directamente en metodologías visuales, como las redes de Wigmore, para ir desgranando inferencias complejas pasito a pasito. Esto es lo que permite coger la evidencia científica que entra en la sala y someterla a una crítica rigurosa y objetiva. Así nos quitamos de encima ese vicio de fiarnos ciegamente de un perito solo porque tiene un currículum lleno de medallas. Sección 5. Rúbricas e impacto final. Y claro, la forma de evaluar un currículum así tiene que romper con los clásicos exámenes de memorizar y soltar el rollo. Fijaos en el desglose. El 40% de la nota depende de redactar valoraciones probatorias escritas de alta complejidad. Hay un 20% que te exige entregar un portafolio entero de diagramas y matrices visuales. Otro 20% te pone contra las cuerdas con simulaciones orales, donde tienes que interrogar a peritos. Y el 20% restante es participación pura y dura. Es inversión práctica total. Y cuando llega el momento de corregir esa sentencia escrita que vale el 40%, la rúbrica no perdona. Aquí no sirve con citar 4 artículos de la ley y ya está. Quien evalúa va buscando cosas muy específicas. ¿Se ha integrado toda la prueba de manera conjunta? ¿Se han identificado bien los posibles sesgos cognitivos o si había otras explicaciones alternativas razonables? Al final, la motivación de la sentencia tiene que ser racional, estructurada y empíricamente impecable. Como hemos visto, hemos transformado una epistemología súper rigurosa en un programa práctico de 8 módulos, pensado para evitar auténticos desastres gracias a una valoración bien estructurada. Pero claro, después de montar todo este armazón académico, nos damos de bruces con un desafío enorme. Cuando vemos a los tribunales de hoy enfrentarse a algoritmos, a estudios epidemiológicos superdensos o a macrojuicios por daños ambientales, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿De verdad están nuestros sistemas de justicia preparados para entender el peso de la ciencia? ¿O seguimos atrapados en un formalismo ciego que al final del día solo le da la razón al perito que habla con más seguridad en la sala? Es para darle una vuelta desde luego. Nos vemos en el próximo análisis.